El proceso de conformación de las comisiones de trabajos de la Asamblea Nacional sigue estancado. La alianza opositora que llevó a la presidencia de la Asamblea el panameñista Jorge Herrera asegura tener la mayoría para las comisiones, mientras que otros consideran que la fórmula no se repetirá para presidir la mayoría de estas. La aparición de una séptima bancada, Seguimos, le quita espacio al PRD y a Realizando Metas en estas comisiones, lo que ha complicado el panorama en medio de esta larga espera en la Asamblea que ve un ambiente tenso, incluso que ha llegado ya a golpes entre sus miembros. Los escándalos por el uso de los fondos de la descentralización paralela por parte de algunos gobiernos locales obligó al actual gobierno a suspender los dineros de este programa, mientras que la Contraloría avanza en las auditorías que deben llevar al Ministerio Público a corroborar si se cometieron actos de peculado. Pero ¿cómo impacta esta medida la ejecución de obras a nivel nacional? ¿Qué pasará con los planes de los municipios y juntas comunales que dependen de esos fondos? ¿Será necesario cambios en la reglamentación? También lo vamos a analizar de mano de los expertos. Pero también la UNESCO y la UNICEF han recomendado al Ministerio de Educación extender el año escolar como mecanismo para recuperar los más de 80 días perdidos de clases por el paro de docentes. Esto garantiza la recuperación de los conocimientos que se dejaron de dar. También analizamos en este radar. Reiteramos los buenos días y bienvenidos a este nuestro radar. Hoy vamos a hablar de las negociaciones al interno de la Asamblea y las nuevas bancadas. Y para poder analizar el panorama de esta composición de la Asamblea Nacional, me acompañan exdiputados Pedro Miguel González del Partido Revolucionario Democrático, José Isabel Blandón, exdiputado también y presidente del Partido Panameñista. Ambos en su momento fueron presidentes de la Asamblea, ¿sí es verdad? No, yo no. ¿Usted no? Usted sí fue presidente de la Asamblea. Sí, entre el 2007 y el 2008. Bueno, y qué mejor que ustedes que estuvieron allí varios periodos en la Asamblea Nacional para hablar de la actual composición. Quiero empezar por su evaluación. ¿Cómo describen ustedes la actual Asamblea? No, una asamblea fraccionada, producto del resultado de las elecciones. El gobierno obtuvo realmente poco más o menos de 20 diputados en una asamblea cuya mayoría la suman 36 por lo menos. Entonces, el año pasado, tanto el panameñismo como el PRD y Cambio Democrático, tres partidos que no apoyaron a José Raúl Mulino en su aspiración presidencial, formaron parte de la mayoría, ¿no? Le dieron algún nivel de gobernabilidad al presidente Mulino. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora con el recambio que hubo en julio, decanta una mayoría distinta, muy similar a lo que debió haber sido el año pasado. O sea, el año pasado realmente debimos haber tenido una mayoría de oposición. Ahora hay que ver si el nuevo liderazgo de la Asamblea Nacional, encabezado por Jorge Herrera del panameñismo y apoyado principalmente por Vamos, que fue a lo largo del primer año el principal balance y contrapeso que tuvo el gobierno en muchos temas, juegan ese rol de avenimiento, de balance que debe haber en una democracia en circunstancias en las que estamos avanzando a pasos acelerados hacia un gobierno cada vez más autoritario. ¿Cómo describe usted la actual Asamblea? Mira, no es igual, pero para mí es muy parecida a la asamblea que estuvimos ambos en el periodo de Mireya Moscoso, donde a lo largo de los 5 años fue constantemente construir consenso sobre los temas según iban surgiendo, porque no era una mayoría sólida que se mantuviera igual a lo largo de los 5 años. Creo que igual va a pasar ahora. Hay una mayoría que eligió la Junta Directiva de 37 a 34, que donde cambie un par, cambió la mayoría. Para mí el rol que debe jugar la Asamblea en este año es el rol que ya jugó con el tema de la huelga docente, de un espacio de diálogo, de escuchar, labor que no está haciendo el gobierno. O sea, el gobierno está en una actitud de confrontación con los sectores sociales y con cualquiera que disienta de la posición oficial y no está abriendo espacios para diálogo. Entonces, ese es el rol que debe jugar la Asamblea y ojalá no pierda el norte en ese sentido. Hay una circunstancia muy puntual y quiero rescatar lo que usted señalaba al inicio de su intervención y tiene que ver
cómo llegan los diputados y la conformación de las diferentes bancadas post elecciones. Y evidentemente viene con un fuerte golpe al PRD y un fuerte golpe al Partido Panameñista. Dos partidos fuertes, tradicionales, y que llega con poco liderazgo a la Asamblea. O sea, eso cambia las circunstancias y con divisiones a lo interno de la membresía de cada partido. ¿Cómo impacta eso el rol que tienen que jugar los diputados de su partido que han llegado y que conforman hoy la bancada del PRD? Bueno, ellos tienen altas y bajas, ¿no? Esta es una bancada que no tiene dirección política. O sea, no hay un partido con una estructura detrás respaldándolo, una inteligencia colectiva, brindándoles insumos para que ellos puedan orientar sus acciones, y prevalece el individualismo. Eso es algo que se puede corregir sí y solo sí en el PRD hay una reestructuración al más rápido plazo posible. Mientras tanto vamos a seguir así dando tumbos. En algún momento jugamos el rol de oposición como lo que se hizo con la ley 462. En otro momento terminamos respaldando a la candidata del partido de gobierno, muy cercana incluso a Ricardo Martinelli. Entonces se debe a eso, pues hay una ausencia de liderazgo concreto, real, institucional dentro de este partido que es el más grande. Ahora, no es un fenómeno del PRD exclusivo. La mayoría de los partidos políticos, si no todos, tienen esa situación. Y lo más grave, que lo resalto cada vez que puedo, es que lo que ocurre en el contexto nacional desde hace varios años es una desconexión entre el liderazgo político de todos los partidos y el liderazgo social. Esa reconexión hay que hacerla y solo se puede hacer si el liderazgo de los partidos políticos lo entienden, ponerse en sintonía con las aspiraciones de la sociedad. Lo vimos en julio del 22, lo vimos en noviembre del 23 y lo acabamos de ver en esta coyuntura que está terminando. En el caso de ustedes, bueno, hubo una jugada que sorprendió a muchos cuando logran que un diputado panameñista sea el que finalmente lidere lo que denominaron una alianza opositora para ver los resultados hoy con la presidencia de Jorge Herrera. Pero ¿cómo están las circunstancias puntuales en el partido dentro de la bancada que los representa en la Asamblea? Yo creo que la bancada y principalmente Jorge Herrera están muy conscientes de la gran responsabilidad y el peso que tienen ahora mismo, porque para muchos dentro del partido ha sido una buena noticia y una razón para tener esperanzas con respecto al futuro del partido. ¿Están dando señales de vida? Díganlo. Por supuesto que sí. Y, sin embargo, mucho depende de cómo lo haga Jorge Herrera en este año. Yo creo que él tiene toda la intención de hacerlo bien y creo que los primeros pasos como el diálogo con los docentes y algunas decisiones administrativas que se han tomado van en la dirección correcta, pero el retraso en la conformación de las comisiones ¿A qué responde ese incidentes ambiente? como el tema del diputado Salazar con el diputado Richards afectan la imagen de la Asamblea en su conjunto y por supuesto desvían la atención de las cosas buenas que se están intentando hacer en la Asamblea. ¿Por qué esta alianza opositora que llevó a la presidencia a Jorge Herrera no ha logrado consolidar esas decisiones para la conformación? Quiero hablar de qué es lo que pasa realmente y cuánto varía lo que tradicionalmente se hace y hacíamos las matemáticas de cuántos espacios le corresponde a cada partido, cuánto cambian las reglas del juego la aparición de la nueva bancada de Seguimos. Sí, lo cambió un poco porque ahora ellos tienen también derecho a participación en las comisiones y creo que la que más les afecta en todo caso es la de presupuesto, donde allí ahora les corresponde a ellos un espacio, dada la matemática, igual que a la de la mixta. Entonces son dos pequeñas bancadas que tienen espacios y le van restando a los partidos más grandes. Partidos que tuvieron 3 espacios ahora pudieran tener solo 2 en la próxima vuelta. Pero al final eso se resuelve matemáticamente. O sea, históricamente lo que ocurre en la Asamblea es que llegamos hasta un punto en el que se resuelve todo por consenso. Hace 10 años, por ejemplo, cuando ganamos la presidencia de la Asamblea dentro del acuerdo de gobernabilidad con Rubén de León, un grupo de la bancada nuestra, liderizado por nosotros, junto a diputados de la bancada oficialista, tomamos el control de la Asamblea y hubo resistencia. Y llegamos a un punto en el que, bueno, lo que prevalece son las matemáticas. Nosotros instalamos las urnas en el Pleno. Ya cuando se vio la realidad
de que la mayoría iba a imponer su decisión comisión por comisión, entonces ya se llegó al consenso. Creo que también tiene mucho que ver con la falta de experiencia de la mayoría de los diputados. La mayoría de los diputados, si no me equivoco, en esta asamblea solo se reeligieron 15 diputados. Así es. O sea, hay 56 diputados que están en su primer periodo como tal. Entonces, ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo impacta? bueno, están aprendiendo. Fíjate, el hecho de que Vamos haya actuado con más madurez en esta vuelta y haya llegado a un entendimiento con el panameñismo se debe a un año de experiencia. Se dieron cuenta de que las cosas no eran como ellos pensaban cuando llegaron el primer año. Ellos están en un proceso de aprendizaje. Entonces, al final esto se va a resolver, sí o sí, o por consenso, que es lo que yo creo que debe ocurrir al final. Alguien debe ceder en cada una de las comisiones o finalmente tendrán que ir al Pleno y aprobarlo. En aquella ocasión nos tomó un tiempo parecido, similar al que nos está tomando ahora. Casi un mes nos tomó constituir las bancadas. Así que si no se resuelve en esta semana, pienso que en la próxima ellos ya tienen que poner la fecha fatal e ir al Pleno y si es necesario votar por cada comisión. Entiendo que la decisión es que la próxima semana, si no se llega a un acuerdo, se vota. O sea, a partir de mañana. ¿Pero qué puede pasar en esa votación que es secreta? No, yo creo, como Pedro, que eso al final, ante la inminencia de una votación, se van a poner de acuerdo. Porque realmente el problema ahora mismo, contrario a lo que se piensa afuera de la Asamblea, no son las presidencias de las comisiones. Ya eso está bastante definido a como se había acordado antes del 1 de julio en Alianza. ¿Dónde está la traba? En la conformación de las comisiones en cuanto a cuántos miembros tiene cada bancada. Lo que señalaba Pedro. Al tener, seguimos, ahora una bancada de 4, tienen derecho a un puesto en comisiones que antes dependía, digamos, de la buena fe de Vamos. Ahora sí tienen derecho a un puesto y eso va en sacrificio de posiciones que tenía Vamos más que nada. Mientras que la llamada bancada mixta que tenía 4 y ahora tiene 5, también está más claro que tiene derecho a una posición en comisiones y eso va en detrimento o de la bancada del PRD o de la bancada RM. Entonces un poco es la resistencia de las bancadas que están perdiendo un puesto a renunciar a ese puesto. Eso es el problema real. Esa ecuación matemática, al final, ¿cómo se resuelve? ¿Con el número de miembros que tiene cada bancada o con lo que defina la mayoría en consenso? Es que la participación en cada comisión de las bancadas depende de un ejercicio matemático muy sencillo, ¿no? Es la cantidad de miembros que tiene la Asamblea Nacional entre los miembros de la comisión te da un cociente. Okay. La única variante es la comisión de presupuestos donde varía el cociente. Entonces, en esas circunstancias, lo que corresponde es dividir la cantidad de diputados de la bancada entre el cociente. Entran los que tienen más unidades y mayor residuo. Y ahí no hay nada que hacer. Ahora, eso es cuando se trata de consenso. De lo contrario, tienes que ir a votar comisión por comisión y el voto para las comisiones es secreto y es individual. ¿Y es decir, no puedes votar por 4 del partido tal o por 3 del partido tal, tienes que votar por un diputado. Y entonces ahí es donde pudiera darse la situación de que alguien, por ejemplo, que votó por Jorge Herrera, es más amigo de otro de la bancada contraria y pudiera darle el voto y eso pudiera cambiar la cosa. Pero ahí es donde pesa más la experiencia política que usted señala y tomando en cuenta que la mayoría de los diputados son nuevos, incluyendo, bueno, la mayoría de Vamos por completo, la bancada completa de Vamos llega por primera vez a la Asamblea. En la experiencia de los últimos 41 años, es decir, del 84 para acá, nunca ha ocurrido eso. Estuvimos a punto de hacerlo en el 2015 y probablemente la próxima semana, si no se ponen de acuerdo, le tocará a la nueva directiva instalar las urnas e ir votando comisión por comisión y que resulte lo que tenga que resultar. ¿No hay un tiempo específico, señor Blandón? No hay. O sea, ¿qué dice la norma? Porque hoy me decía un diputado panameñista casualmente, no, pero es que siempre eso es normal, ¿cuál es el estrés? Si es normal que a finales de julio, a principios de agosto se conformen las bancadas, que esto no es nuevo. Pero en esta oportunidad, por alguna razón, ha generado un poco de inquietud el hecho de que se hayan retrasado en la conformación. Sí, no es nuevo. Usualmente cuando se ha hecho rápido demora como 2 semanas. Ahora mismo, realmente no es un tema que yo creo que llame a preocupación, a ansiedad, pero sí llega el momento de definirlo y va a ser esta semana. Bien. Bueno, va a ser esta semana, pero voy al fondo del asunto. Más allá
de los cálculos matemáticos, hablemos del rol que tiene que ejercer la Asamblea, tomando en cuenta varios elementos. Las nuevas figuras, las roces y divisiones que hay a lo interno de bancadas tradicionales de los partidos y los temas claves que tienen que ir a la Asamblea y que el Ejecutivo está evitando llevarlos a la Asamblea. Quiero empezar con usted. O el rol que la Asamblea debe jugar también de fiscalización de la gestión pública. Hablemos de ese rol que tiene que jugar y cuánto va a depender esa conformación de comisiones para decisiones puntuales que se tienen que tomar en la Asamblea Nacional. En el caso de Jorge Herrera, a pesar de que él es un diputado de primer periodo, él ganó la elección del 2019 y la de alcalde, pero prefirió quedarse de alcalde. En esta ocasión está en la Asamblea por primera vez, pero él es un político de experiencia, tiene mucho manejo en círculos de poder, fue un diputado muy cercano a Dana Castañeda durante el primer año, de los que la acompañaban a ella, incluso a las reuniones en San Felipe y en las distintas instituciones. Es decir, él es una persona que puede tener muy buen manejo con el gobierno. Lo que está por verse es si él y su equipo, y dentro de su equipo, Vamos, que jugó un papel importante durante el primer año, están dispuestos a elevarse por encima de las aspiraciones individuales de querer reelegirse y tener entonces los beneficios del gobierno, porque es que ahora nosotros tenemos la mayoría en la Asamblea y cuando hablo con el ministro tal tengo mucho más peso para que me hagan tal proyecto, tal. Si ellos juegan el rol de balance y contrapeso en circunstancias en las que el país está caminando por el estilo de gobierno de José Raúl Mulino hacia el autoritarismo, ellos están llamados históricamente a jugar un rol de balance y contrapeso. Mucho más importante que el que hicimos nosotros en el gobierno de Mireya Moscoso. Por ejemplo, nosotros estábamos en una situación parecida. Teníamos 34, 35 diputados, estábamos muy cerca de tener la mayoría. El primer año la perdimos, pero logramos ganarlo por 2 años. Y en esos 2 años nosotros hicimos cosas importantes. Por ejemplo, evitamos que Mireya Moscoso y su ministro de Economía y Finanzas despilfarraran, se fumigaran el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Sí. O junto con la bancada de oficialista en su momento también, desde la Asamblea, nace la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en la Asamblea Nacional. Entonces y la ley de transparencia. La ley de transparencia, aportes positivos que se hicieron con el control de la oposición. El hecho de que el gobierno no tenga mayoría en la Asamblea no quiere decir que no haya gobernabilidad, pero sí debe haber balance. Y para eso los diputados tienen que caracterizarse. Y para eso tienen que darle mucho más valor y más peso a su función fiscalizadora. Por ejemplo, han ocurrido hechos lamentables en Bocas del Toro. Violaciones, presumibles violaciones flagrantes a los derechos humanos. Es más, de hecho, hay muchas evidencias e indicios de que el gobierno fomentó los actos vandálicos del día 19 de junio, precisamente para crear el estado de emergencia y suspender las garantías constitucionales como lo hizo. Y hubo un abuso enorme. ¿Por qué la Asamblea Nacional no aprueba la creación de una comisión ad hoc para que vaya a investigar in situ lo que ocurrió en Bocas del Toro? Ese sería un rol importantísimo, porque uno de los principales roles de la Asamblea Nacional o de cualquier parlamento es precisamente fiscalizar las acciones de los otros órganos del Estado y principalmente del Ejecutivo, que es el que ejerce el poder y el que tiene detrás la capacidad de abusar de los derechos humanos de los ciudadanos. Ese es un ejemplo que te pongo. Igual los diputados que en la Comisión de Presupuestos se ponen a lisonjear a los ministros que van para ver cómo consiguen proyectos para su circuito, en lugar de exigirles y fiscalizar la ejecución presupuestaria para cumplir con los propósitos de una gestión gubernamental. Tiene mucho más peso un diputado en la Comisión de Presupuestos que sabe fiscalizar la gestión de gobierno que aquel que se la pasa lisonjeando y viendo para ver cómo Pero le eso consigue. lo provoca el individualismo. Claro. Y más ahora estamos claro, corriendo el riesgo que eso ocurra por la falta de falta de orientación política desde los propios partidos a sus bancadas. Eso es lo que está ocurriendo. Yo no sé qué pasa en el panameñismo. ¿Pero qué pasa en el PRD? ¿Qué está pasando en el PRD? En el PRD, no, en esta bancada, incluso en la anterior, que éramos mayoría. Bueno, yo te lo puedo decir que fui el secretario general por 3 años durante el pasado gobierno. No hubo una sola reunión de la dirección del partido con la bancada de diputados para trazar una línea política. Esa desconexión que hay entre el liderazgo político del partido, y en este caso en el PRD no lo hay prácticamente, con los quienes actúan en sus distintas bancadas, tanto de diputados como alcaldes y representantes,
tiene un efecto, y ese efecto es el que tú mencionas, el del individualismo. Sálvese quien pueda, cada quien hace lo que cree mejor, y por eso te encuentras con un diputado que dice: yo soy el mejor amigo de Martinelli, libertad para Martinelli, cuando la posición del partido puede ser totalmente distinta. Bueno, el mismo diputado colonense que tuvo el incidente esta semana, él se jacta de ser el mejor amigo, y no es que no pueda hacerlo, yo creo que uno puede ser amigo de quien quiera, pero una cosa es eso y otra cosa es irte a tratar de proponer una ley de amnistía, irte a tratar de ir en contra de lo que son los lineamientos del partido o las posiciones políticas de un partido político, que está llamado, en el caso del PRD, a ser un partido de oposición, no un partido entregado a los dictámenes de un gobierno autoritario como el de José Raúl Mulino. ¿Y cómo lo describe usted ahorita mismo? ¿A quién? ¿Qué posición ha tomado el PRD hasta este momento? Bueno, hasta este momento, el primer año, el partido bisagra que le dio la gobernabilidad al gobierno sin ningún acuerdo de gobernabilidad, sin ningún acuerdo de Estado, con metas concretas para alcanzar. Y por el otro lado, como te digo, juegan por momentos destellos de hacer oposición. Creo que ellos están llamados a jugar un rol de oposición, independientemente de que votaran por Shirley Castañeda. Yo creo que he explicado por qué razón ellos votaron con ella, pero están llamados a jugar un rol de oposición, incluso aquellos diputados que quieren seguir ejerciendo liderazgo dentro del partido. ¿Qué rol tiene que jugar la Asamblea y por qué, más allá de quienes lideren, es quienes conforman y cuál va a ser la posición en los roles que tiene que jugar la Asamblea en este periodo de Coincido gobierno? totalmente en que la Asamblea tiene que jugar un rol de contrapeso, más con las circunstancias que tenemos en el país de un gobierno que efectivamente es un gobierno autoritario y que no quiere el diálogo con el resto del país. Tiene que ser ese espacio de diálogo que está faltando, como ya lo hizo, y lo reitero una vez más, con el tema de los docentes, y tiene que cumplir ese rol fiscalizador. ¿Qué temas hay en esta agenda, en la agenda de este año? Y que a su juicio tienen que pasar por la Asamblea. El tema de la mina, a mi juicio, tiene que pasar por la Asamblea, así no presenten una ley al respecto de eso, como parte de la labor fiscalizadora de la Asamblea. Hay comisiones que pueden citar a ministros y citar a funcionarios del gobierno para discutir el tema si el gobierno no quiere abrir ese espacio de diálogo. Está el tema de la interconexión eléctrica. Ese tema ya como que fuera una decisión y eso hay que debatirlo también. Está el tema de los embalses. Entonces, está el tema del tren. Hay proyectos con el que yo estoy de acuerdo, porque eso hay que debatirlo, porque es un compromiso a largo plazo para el país y una inversión bien grande que tú tienes que definir si realmente para el resto del país esa es la prioridad. Entonces, la Asamblea tiene que ser ese espacio. Tiene que tener la capacidad de no plegarse a lo que plantea el gobierno, sino de generar ese debate. ¿Y esa línea está definida en su partido y lo ven así, bueno, mira, o lo garantiza así la posición de la bancada? Como en los otros partidos y también en ¿O también Vamos. tiene problema de individualismo dentro Vamos no de sus escapa diputados? a esa realidad. Hay una gran división y hay posiciones distintas y que son bastante distantes, porque, por ejemplo, a nivel del panameñismo, yo diría que nos corresponde jugar un rol de oposición, y la mayoría del partido coincide en que nos corresponde jugar un rol de oposición, pero hay una minoría que digamos es más pública en cierta forma, o sea, tiene altas posiciones dentro del partido o han ocupado posiciones importantes dentro del partido, que está por un entendimiento con Mulino, ¿no? Tienen todo el derecho a tener esa posición, pero el partido tiene que definir. No podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. O vamos a hacer gobierno o vamos a hacer oposición. Y yo creo que la mayoría considera que el rol que debe jugar el partido es de oposición. Entonces, pero eso se refleja, esa situación se refleja. También hay un problema que para mí es un problema, digamos, del sistema constitucional que tenemos. Los diputados, por venir de circuitos pequeños, por pensar más en su reelección que en su rol, tienen siempre esa tendencia a entenderse con el gobierno o a no buscar conflicto con el gobierno.
Y te reitero, es un problema que lo estamos viendo en los partidos, lo estamos viendo en Vamos, hombre, en la votación de la Caja del Seguro Social votaron por separado. Y hay en Vamos, como lo hay en el panameñismo, como lo hay en el PRD, diputados que piensan que hay que ser oposición y diputados que quieren entenderse con el gobierno. Esta nueva bancada llega con gran expectativa por lo que ellos vendieron en campaña. Y la gente confió, estos son la gente que va a hacer los cambios en la asamblea. Yo quise, y es importante que lo aclare, yo invité a esta mesa para que los acompañara un exdiputado representante de Vamos, sin embargo, lamentablemente no fue posible. ¿Cómo describen ustedes esta nueva bancada, que no es un partido político? Es un movimiento político que llega con este número importante de diputados independientes o por libre postulación. Sí, sin duda es un hecho muy coyuntural. ¿Y de qué va a depender que se mantengan como bloque opositor? Tienen una gran limitación ahora, que su principal líder se fue del país. O sea, a la distancia es muy difícil dirigir. Si estando en el país es difícil dirigir a los diputados en la Asamblea Nacional, si no existe esa coordinación, a la distancia le va a ser muy difícil al principal líder de esa expresión. Pero ellos tienen una responsabilidad, lo vamos a ver pronto. Pronto nos vamos a dar cuenta, tema por tema, si actúan cohesionadamente, como una mayoría, si en esa actuación cumplen con los propósitos de todos aquellos proyectos de ley que le fueron postergados y que son parte de su agenda, y que he visto que ellos diligentemente durante las primeras semanas de este periodo han ido presentándolos nuevamente, pero ellos no hacen mayoría. Entonces ellos también van a estar muy pendientes de cuál va a ser la actuación de los diputados con los que hicieron mayoría. Puede darse un fenómeno, no tengo una bola de cristal, pero puede darse un fenómeno que va a haber proyectos de ley en este periodo que viene, en los que diputados del PRD los vas a ver votando con la bancada de Vamos, y no necesariamente los otros diputados de la mayoría lo van a respaldar, por sus entendimientos con el Ejecutivo. O puede darse todo lo contrario, de que Vamos quede aislado en sus aspiraciones de querer hacer avanzar la reforma, sobre todo en los temas que tienen que ver con transparencia, y que entonces los partidos políticos le saquen el cuerpo. Por eso el reto que tiene Jorge Herrera, que tiene el panameñismo, que conduce la Asamblea Nacional, es grande. Hay muchas expectativas. Ellos tienen dirigentes de mucha experiencia dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea que pueden ayudarlos a orientar ese proceso en una pequeña bancada de 8 diputados, pero que si se mantiene cohesionada y resisten las tentaciones y las presiones del órgano ejecutivo, pudieran, junto con Cambio Democrático, junto con Vamos, los que hicieron mayoría, e incluso en algunas coyunturas, con el respaldo de diputados del PRD, lograr ese propósito. Desde su punto de vista, José. Mira, yo tengo que reiterar que para mí Vamos es un fenómeno que ha sido positivo en términos generales. El balance para mí es positivo porque primero nos obliga a los partidos a hacer un examen a lo interno, una autocrítica. Segundo, han jugado un rol de oposición en este primer año que muchos partidos no jugamos, ¿no? Y toda democracia sana necesita de oposición. Y es un balance que es necesario. Sin embargo, no coincido contigo en algo. Para mí, Vamos, sí es un partido. No se llaman partido, pero son un partido porque es un grupo que se ha conformado con el propósito de llegar al poder. Eso por definición es un partido. Y es el partido que, por ejemplo, hoy tiene más subsidio electoral. El RM tiene 8 millones de subsidio electoral, Vamos tiene casi 13 millones de dólares. ¿No? Para que entendamos qué tan partido es Vamos hoy en día. Pero la responsabilidad principal ahora mismo de dirigir la Asamblea la tiene Jorge Herrera, por supuesto que con los diputados que llegó, y aquí hay que tratar, y va a ser la realidad de este año, de conformar consenso tema por tema, y aquí hay una agenda que es la de la alianza, de reformar el reglamento interno, de reformar la ley de carrera legislativa, de aprobar normas de lucha anticorrupción. El procurador ha presentado unos proyectos y hay que verlos con cuidado, dado el récord que está teniendo este gobierno en cómo se está manejando el Ministerio Público como un instrumento de persecución. Lo que tanto criticó Mulino es lo que está pasando ahora mismo y hay que revisar esos proyectos de ley para no darle más poder al Ministerio Público del que ya tiene en estos momentos. Por lo menos es mi opinión. Ver el tema del agua, y cuando ellos en su
agenda, esta alianza que tiene mayoría hoy en la Asamblea, puso el tema del agua como una prioridad, eso no puede excluir de la discusión el tema de los embalses, el tema de Bayano, y de nuevo la Asamblea, aunque no sea un proyecto de ley que se presente, la Asamblea a través de su rol fiscalizador tiene que servir de espacio para que esos temas se debatan, aunque el gobierno no los quiera debatir. Y ahí es donde se tiene que caracterizar la Asamblea. ¿Qué temas, y les reitero, cuáles son los temas que la Asamblea tiene que pelear para que se discutan Bueno, en este órgano? lo que se ha mencionado aquí, que el presidente de la República ha dicho que no. Él tomó por su propio... Después que la Corte Suprema decidió declarar inconstitucional el contrato ley y la gente está esperando a ver qué va a ocurrir con ese tema, él dice, no, aquí se va a abrir la mina y además no va a pasar por la Asamblea. Están encontrando una fórmula mediante la cual supuestamente el Estado va a ser quien haga la explotación, porque son recursos nacionales, pero esto someterán quizás, no lo he explicado bien, a acto público la administración. Y se dieron las condiciones, una licitación a la medida y resulta que First Quantum o una filial de First Quantum es la que termina administrando esto. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de todos estos sectores sociales que se manifestaron, algunos de los cuales están lastimados de la última coyuntura frente a ese tema? ¿Y cuál va a ser el rol que la Asamblea Nacional puede jugar en circunstancias de convulsión social para poder lograr avenimientos y entendimientos nacionales? Entonces, la Asamblea está llamada a jugar ese rol que el Ejecutivo no está dispuesto a jugar. La Asamblea, por ejemplo, aunque el Ejecutivo diga que no tiene que ir a la ley, a la Asamblea puede empezar una discusión del Código de Recursos Minerales, que está atrasado con relación a la realidad, y ese Código de Recursos Minerales se tiene que aplicar a cualquier acuerdo que se haga con respecto a la mina. Y tienes el tema de la ley de moratoria, que el gobierno dice que no se aplica a esto, porque están buscando un subterfugio ahí, dice, por una rendija para decir, no, es que esa ley de moratoria no se aplica a esto, porque no va a ser un contrato de concesión, sino que es el Estado, el dueño, que está contratando a un administrador. Pero la ley de moratoria también puede ser revisada. O sea, la Asamblea tiene la herramienta para entrar a debatir al tema, aunque el Ejecutivo no lo quiera debatir en ese marco, que es el que da la oportunidad de que otros sectores opinen. Porque aquí nosotros lo que nos podemos es amanecer con que el presidente decidió esto es lo que es y el que está en contra no me importa porque ya yo decidí. Y si sales a la calle te tiro los antimotines y reglamento interno de la Asamblea, que al final es un compromiso de algunos miembros de la Asamblea y es lo que espera muchísima gente. ¿Ven ustedes en este nuevo periodo que ha iniciado la Asamblea el ambiente para hacer las modificaciones que la gente está reclamando? Yo pienso que sí. O sea, yo pienso que se ha hablado tanto sobre el tema durante tanto tiempo y se han generado tantas expectativas, y ahora que existe una mayoría es muy difícil que ese tema no se toque. O sea, sería un gran fracaso para la mayoría de la Asamblea Nacional que tú no toques los temas que tienen que ver con no solamente transparencia en la Asamblea. El reglamento interno de la Asamblea es importante, pero más importante es que la Asamblea juegue su rol y haga cumplir normas que no se están cumpliendo, ¿no? El caso de la ley de transparencia, por ejemplo, yo creo que este gobierno ya le está ganando a todos los gobiernos anteriores, por ejemplo, en contrataciones directas. Están haciendo cualquier cantidad de contrataciones directas basadas en la situación económica del país y es poco transparente lo que está ocurriendo. Gobierno tras gobierno tenemos la expectativa de que las cosas mejoren y gobierno tras gobierno las cosas van empeorando. Y lo he dicho otras veces, o sea, el daño que Ricardo Martinelli le hizo a la sociedad panameña no se puede medir en los 5 años en los que él fue presidente, porque él instaló una estructura de corrupción que se mantuvo con Varela, se mantuvo con Cortizo y se mantiene actualmente. Y si quienes están llamados a jugar ese rol de fiscalización para lograr que nosotros avancemos hacia otro estadio no lo hacen, entonces vamos a seguir en caída, en deterioro. Si un país en el que no hay certeza frente a lo que es la actuación del Estado, de la justicia o transparencia en las contrataciones públicas, es un país que está con muchas restricciones para poder crecer económicamente. Yo creo que lo que más le conviene a este país es que esa mayoría que llegó a la presidencia de la Asamblea el pasado 1 de julio no solamente se mantenga en las próximas elecciones de Junta Directiva, sino que se vaya fortaleciendo en el tiempo. Y por eso es fundamental, es estratégico que se apruebe la reforma al reglamento interno, porque es lo que valida, por decirlo de alguna manera, la decisión que la bancada de Vamos tomó al apoyar
a un diputado de un partido político para ser presidente de la Asamblea. Si eso no se da, como que pierde justificación el que ellos, siendo la bancada de más diputados en la Asamblea, haya apoyado a un candidato de un partido político y declinado su aspiración. Como dijo Pedro, esto debió ocurrir el 1 de julio del año pasado, pero bueno, hubo un proceso de maduración que era necesario, lo entendieron, ahora lo hicieron, pero para que esto se mantenga y tengamos el contrapeso necesario en la Asamblea Nacional, temas como estos que son puntuales y, digamos, de fondo para la bancada de Vamos, sí, se tienen que aprobar. Y yo creo que Jorge lo entiende y el resto de los diputados ojalá también lo entiendan, que la reforma del reglamento interno es un paso necesario, no solamente porque en sí es necesario, sino para poder mantener esta mayoría a más largo plazo. Me quedo con eso. Y quiero agradecerles a ambos. Hoy con nosotros en Radar, Pedro Miguel González, exdiputado del PRD, y José Blandón, también exdiputado y hoy día presidente del Partido Panameñista. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, pero al regresar, bueno, 320 millones de dólares en descentralización paralela. Avanzan las investigaciones del Ministerio Público, las auditorías de la Contraloría, pero ¿qué va a pasar con esta figura? Lo vamos a analizar en breve. Siga con nosotros. Estamos de regreso en Radar y bueno, les avancé que íbamos a hablar de descentralización, el futuro de esta figura en medio del escándalo que ha llevado al Ministerio Público, a la Contraloría a hacer auditorías, y recientemente la Contraloría revelaba que se habían desviado fondos de algunas juntas comunales por alrededor de 20 millones de dólares. Para entender la figura que a mi juicio se ha satanizado, su origen, el beneficio que este le traía a las comunidades y qué debe pasar después del escándalo que es objeto de investigación. Yo he invitado a Dicky Panay, al que yo digo, ¿usted puede ser considerado el padre de la descentralización, esa figura? Ya lo ha aceptado, ya lo ha aceptado. Ya lo ha aceptado, que este es el padre de la criatura. Sí. Está don Dicky Panay, quien hoy día es asesor y director ejecutivo de AMOPA, de la Asociación de Municipios de Panamá. Me acompaña también Miguel Batista, él es alcalde de Pedací y es presidente de la Asociación de Alcaldes. Le agradezco estar acá con nosotros. He invitado a David Bernal, él es representante de Juan Díaz, llega por primera vez a esta posición y es uno de los representantes que le toca encontrar una serie de anomalías que lo lleva incluso a presentar denuncias como lo hicieron otros representantes. Quiero darle la oportunidad a usted, don Dicky, para entender, porque todavía hay gente que no comprende la figura, su origen y tal vez un poco dónde hubo el fallo que ha llevado a esta satanización de esa figura. Bueno, primero, Castalia, gracias por esta oportunidad. Yo creo que el país se merece una explicación de lo que ha pasado. Primero, la descentralización fue un proceso que se produjo por un reclamo histórico de los representantes de corregimiento y de los alcaldes, porque los fondos asignados a las alcaldías y los representantes no representaban ni el 0.001% y las demandas de los ciudadanos que iban creciendo en las comunidades iba aumentando. Entonces fue el origen. Después hubo un proceso de consulta, tanto en el gobierno de Valladares como en el gobierno de Mireya Moscoso. Mireya Moscoso hizo un acuerdo con el Banco Interamericano, se ejecutó en el gobierno de Martín Torrijos y nació la ley de descentralización como una alternativa a poder tener recursos del gobierno central en los gobiernos locales y que estos los gestionaran. Posteriormente, durante el gobierno de Varela, inició todo este proceso, se hicieron miles de obras y continuó con el gobierno de Cortizo. Con el gobierno de Cortizo llegó algo que se le ha olvidado a los panameños, fue la crisis del COVID. Y allí comienza a distorsionarse este proceso. ¿Por qué razón?
Primero, se cayó toda la economía municipal cuando se cerró la economía. Los municipios quedaron sin fondos. En 64% se cayó todos los ingresos. Entonces se flexibilizaron los fondos de inversión para poder atender y no despedir a los 12.000 empleados municipales que existían en ese momento y darle un margen a los alcaldes y los representantes que ya habían estado usando sus carros, sus fondos para combatir el COVID, porque el gobierno llegó casi 3 meses después a las comunidades. Entonces los representantes de corregimiento y los alcaldes jugaron un papel importante para que la crisis del COVID no avanzara. Y después, en ese periodo, se le ocurrió a alguien crear un programa de desarrollo social, donde se le traspasó fondos que no son de descentralización, sino transferencias directas del gobierno central a juntas comunales y alcaldías, pero sin reglas. Esa es la que se le conoce como paralela. Esa es que es paralela y no es descentralización, es transferencia paralela de fondos, porque hay que separar lo que es la descentralización del Estado y las transferencias de fondos. Y se hizo, y el gran pecado que se hizo es que no había regla. Fue discrecionalmente no, distribuida. le pusieron el dinero y cada uno tenía que resolver el problema de la ayuda social. Yo tengo aquí una lista de lo que ha ido revelando la Contraloría y que periodísticamente hablando hemos descrito como las juntas comunales favoritas de la descentralización paralela. Todos PRD, los que más dinero. Ancón, más de 3,9 millones. Curundú, 3,6 millones. Juan Díaz, 3,3 millones. Betania, 2,3 millones. Mañanita, bueno, 949. Las Garzas, 690. San Felipe, así nos vamos, pero lo que más escándalo ha hecho son los 14 millones otorgados a la Junta Comunal en la ciudad de Colón, en Barrio Norte. ¿A usted cuánto le tocó? $50.000 en los 5 años. ¿Usted no era PRD? Yo no soy PRD. ¿Y usted $50.000, de los cuales pues fueron utilizados en su momento para apoyar lo que era la administración municipal. Como bien lo decía pues el señor Panay, nosotros pues dependemos de la recaudación municipal. Nosotros estamos en el 5º lugar de los países, del distrito que menos subsidio recibe. Tenemos que hablar bien claro que hay 81 municipios en el país, de los cuales 64 son municipios subsidiados que para poder funcionar necesitan pues un recurso del gobierno central, y en este sentido, por pandemia, nosotros pues hicimos esa autogestión para recurrir y poder cumplir con los gastos que tenemos dentro de la municipalidad. Lo que explicaba don Panay suena bien, una emergencia, una necesidad de no dejar gente desempleada que iba a empeorar la situación económica del país. Pero aquí lo que se está revelando ahora es que ese dinero se entregó y no se ha dado, en la mayoría de los casos, una justificación de su uso. Como asociación de municipios que usted ha formado parte por años en este tercer periodo como alcalde, ¿a usted no le causó ruido la discrecionalidad con la que esto se estaba, o ustedes se vinieron a enterar ahora de cuánto le tocó a cada municipio? Nosotros definitivamente tenemos este conocimiento ahora. Nosotros estamos luchando y hemos venido luchando por una descentralización más equitativa, una descentralización más participativa ciudadana, una descentralización más fortalecida, y de hecho hemos presentado varios proyectos de ley. Se presentó un proyecto de ley en el quinquenio pasado, tenemos en este momento un proyecto de ley dentro de la Asamblea precisamente para fortalecer a cada uno de los municipios, ya que buscamos ser ese aliado ejecutor, uno, del gobierno central, y dos, poderle brindar respuestas directas a la comunidad, porque cada uno de los fondos que va a la descentralización en los programas PIOP e IBI, estos programas tienen que ir a consulta ciudadana, y es la propia ciudadanía quien puede dar respuesta o puede solicitar respuesta ante las diferentes crisis que tenga. Y más en este momento que venimos por años en una crisis institucional, donde los municipios han tenido que hacer labores que anteriormente pues no realizábamos. Hemos tenido que ingresar básicamente en el Ministerio de Educación para reparar las escuelas, carreteras, agua y demás problemas que tenga nuestro distrito. Pero con los fondos que actualmente se le distribuyen a los 81 municipios del país, en su gran mayoría no son fondos suficientes para poder solventar las necesidades que tengan. Representante David, en el caso suyo, ¿qué se encontró usted cuando llega por primera vez a la Junta Comunal de Juan Díaz? Nada.
Suena raro. No, pero 3.363.294 dólares con 98 centavos. Yo te puedo hacer la radiografía completa de más o menos cómo ha estado los fondos de centralización, pero cuando digo que nada es que no había expedientes, se borró la información, no había sistema contable, no había... prácticamente se tiene que reconstruir papel a papel todo lo que había en la Junta Comunal de Juan Díaz, y eso es algo que ya está en conocimiento de las autoridades y que fue parte del proceso de auditoría, donde al realizarse se ha tenido que levantar prácticamente debajo de las piedras todos los papeles que estaban, teniendo información importante que es de carácter confidencial, que incluyan desde enfermedades de algunas personas, visto bueno, solicitudes. Me han hecho consultas sobre los problemas de inundación de años anteriores para ver cómo se proyectan soluciones, pero toda esa información no se encuentra. Entonces, partiendo de eso, la Contraloría ha hecho un trabajo desde el día que yo ingresé a la Junta Comunal, ya está en un proceso de auditoría en esa transición, donde efectivamente se levantó todo y cada uno de los fondos de los últimos 5 años, es decir, inversión, funcionamiento, tanto los fondos de PIOPS y entonces esto que llamamos transferencia. Aclarado de eso, efectivamente, yo creo que esta transferencia llegó en un momento de mucha necesidad de pandemia. En el 2021 los fondos de centralización a la Junta Comunal de Juan Díaz se utilizó principalmente para donativo de personas. En el 2021 casi $100.000 se utilizaron en 2021 prácticamente para donativos, bolsas de comida, para donativos de personas. En el 2022 casi $200.000, donde un grupo también importante fue para donativos de personas, pero ya a partir del 2023 los donativos directos a personas casi 300.000, y en el 2024, en plena época, era $500.000 cada mes en promedio hasta finalizar. Entonces nosotros no nos corresponde decir si eran delitos o no, nos corresponde por lo menos poner a disposición de las autoridades toda la información, pero en la discrecionalidad uno puede decir, bueno, claro, es que si uno invierte en aceras, invierte en educación, en tecnología, lo hablábamos tanto fuera de cámara, tanto que nos hace falta en educación, tanto que nos hace falta en los programas preventivos, probablemente también esa inversión directa que hubiese llegado a las comunidades se hubiese transformado. Por lo menos con menos fondos que nosotros estamos trabajando, hemos creado desde conjuntos folclóricos, orquestas musicales, hemos estado más de 18 cursos activos en materia de capacitación, tecnologías, 3 cursos permanentes en materia de tecnología, con inteligencia artificial, tecnogirl, programación, en alianza con otras instituciones, porque no hemos sido solos. Y creo que lo más importante es, los gobiernos locales son el instrumento más directo para poder atender las necesidades. A través de los fondos de descentralización, es jurídicamente como las comunidades tienen para atenderlas, pero sin ningún tipo de control, no hay diferencia entre tasas, toallas. Se ríe porque es verdad y no le puedo decir los números porque no me corresponde hablar de esos detalles, pero el número de tasas y el número de tasas y toallas era lo que caracterizaban algunas de las gestiones versus tener que comprar. Y de hecho, el verdadero objetivo de la descentralización es crear crecimiento, desarrollo, oportunidades y sobre todo darle respuesta a cada uno de los ciudadanos. ¿Dónde estuvo la falla, don Dicky? Porque en el control. O sea, pero no hay reglas claras, no había reglas claras, no existe un reglamento. No había reglas nada más, claras. Simplemente se hace la transferencia, pero no hay reglamento. Sí, Castalia, mira, aquí todo el mundo habla de las autoridades locales, pero para arriba nadie habla. Pero el tema es que este dinero se entregó sin reglas, con un memorándum. Y entonces, ¿cómo te puedes imaginar? Es como si tú a tus hijos le dices, oye, aquí tienes $1.000, y no le dices cómo lo va a gastar y en qué lo va a gastar. Yo te aseguro que se van a la tienda y se compran cosas que tú ni quieres que ellos tengan. Entonces, al no haber reglas claras, en el manejo de los fondos públicos es donde se suceden estas distorsiones. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la Asociación de Municipios de Panamá, cuando yo llegué el año pasado, en agosto, decidimos orientar esto en 3 líneas básicas: transparencia, consulta ciudadana y planificación. Hemos estado trabajando con la Asamblea, hemos estado trabajando entre nosotros en 2 áreas. Uno, en que la legislación sea la más adecuada para lograr la descentralización de los recursos del Estado, y capacitación. Hemos creado una escuela de formación, estamos aliados con la Contraloría, trabajando, llevando talleres a todo el país. Lo iniciamos esta semana, hemos estado trabajando
con la Autoridad Nacional de Descentralización en algunas tareas importantes. Hemos ido al Ministerio de Gobierno y Justicia y estamos trabajando en justicia comunitaria. Hemos estado capacitando a nuestros miembros en planificación, en diseño de programas. Tenemos un programa para las provincias centrales que se llama Corredor Turístico Interoceánico. Tenemos un programa de economía verde para el Darién y estamos trabajando en el área de Chiriquí queremos trabajar con el grupo de Felipe Rodríguez en el programa Secondo en la parte local con Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Nuevo Iglesias. ¿Para qué cosa? Para hacer un proceso de planificación de mediano y largo plazo en la inversión local. ¿Para qué cosa? Generar empleos, generar crecimiento, economías locales y poder parar la inmigración del interior hacia la ciudad. ¿Es necesario estos fondos? Por supuesto que son necesarios los fondos o fortalecer cada uno de los municipios y juntas comunales del país. Esta no es la figura definitivamente y por eso nosotros estamos aspirando, vuelvo y repito, a tener una ley con mayor transparencia, un gobierno local más capacitado y para ahondar en lo que decía Dicky también, hemos realizado un convenio con la Universidad Nacional en la cual va a existir la carrera precisamente abocada al municipalismo, a la gestión pública, para que estos fondos sean utilizados de buena manera y que sean transparentados. Eso no también existe aquí en Panamá. No existe esa carrera. Existe administración pública. Existe por los esfuerzos que se han hecho Claro, desde las asociaciones. ahora va a existir una carrera dirigida a formar líderes locales en alianza con la universidad, en alianza con el Instituto Latinoamericano de Formación. Y, por ejemplo, en ese camino estamos comenzando con el Ministerio de Cultura todo un proceso de economía creativa que vamos a ir a todo el país para entrenar la población. Entonces, estamos iniciando eso, o sea, desde lo local, desde las organizaciones nuestras, estamos diciendo, tenemos que educarnos, tenemos que planificar, tenemos que ser transparentes, tenemos que hacer que la población participe. El hecho de que no se haya reglamentado, y miren, por ejemplo, lo que usted dice, usted no encontraba, se ayudó gente, tal vez usted consiga gente en Juan Díaz que diga, yo sí recibí bolsas de comida, una vez a la semana, no sé, ustedes sabrán, pero no encontró recibo que justificara esos gastos. ¿Cuánto dinero se ha podido justificar en el uso de esa emergencia, por ejemplo? Y lo digo por la falta de pruebas que ha habido también en el proceso. Porque bueno, hay juntas comunales que simplemente no se registraron porque no había una obligatoriedad de llevar el registro de en medio de esa emergencia, cómo se iban a gastar esos dineros. No fue el caso. Creo que los donativos de personas, algunos venían inclusive del programa solidario que venía del gobierno central. Acá lo que hacía es que se compraba alimento y algunas bolsas sí se armaban. Creo que eso no fue el caso. Sí hay muchos de que tienen su justificación o por lo menos una hoja de trabajo social, un acta de recibido. Hay otras compras que sí fueron 20.000 bonos. Esos 20.000 bonos sí no tienen a quién se le entregó de manera beneficiaria. Yo lo que sí rescataría es que a nosotros como gobiernos locales atendemos emergencias. Hubo incendios, caídas de árboles, inundaciones, algo que vemos nosotros. Y sí, dentro de nuestra planificación presupuestaria no tenemos la capacidad para, a veces, atenderlo de manera urgente. A veces tenemos que hacer hasta crédito, buscar motosierra, atender por lo menos sustituciones de enseres básicos para poder atender a las personas porque a veces la respuesta del gobierno central es más planificada, es mucho más planificada frente a esto y por lo menos nosotros en Juan Díaz trabajamos enormemente en prevenirla y aunque ocurren, se necesitan siempre recursos extraordinarios Natalia, para poder hacerlo. Estamos hablando del caso de Ciudad Capital. Ahora imagínate el interior del país, que muchas veces pues no tienen instituciones dentro de los distritos o en la cercanía. Y la primera puerta que tocan son las de ustedes. Correcto, es precisamente esa primera puerta al ciudadano donde puede acudir es el gobierno local. Llámese un representante o llámese un alcalde donde pueda acudir. Nosotros debemos saber en meses el resultado de todas las auditorías y a quienes lleva la justicia el Ministerio Público considerando que ha encontrado fallas en el manejo de estos fondos. Sin embargo, evidentemente la figura es necesaria. Usted plantea, hay que defenderla, pero hay que modificarla. Correcto. ¿Legalmente se puede eliminar esa discrecionalidad? Claro. O sea, ¿cómo establecemos el uso? Porque usted lo dijo claro. Aquí estamos culpando hoy a los representantes y alcaldes por el uso desordenado de eso. Pero aquí hubo una cabeza que decidió cuánto le daba qué, por qué a fulano tanto y por qué a Mengano no 50.000 o no le daban. Okay, yo creo dos cosas importantes. En esta fase tenemos que ir al debido proceso, Castalia. No se trata de perseguir a la gente. Hay procesos, ¿no? Y nosotros defendemos esos procesos. O sea, por ejemplo,
las autoridades tienen derecho a los descargos. Tienen derecho. Yo, por ejemplo, tengo informes que la representante que está ahora detenida tenía 2 meses, tenía auditoría de la Contraloría y ella estaba cooperando y todas las autoridades están cooperando y las asociaciones estamos ayudando a cooperar. Sin embargo, llegaron en la madrugada y la han tomado como si fuera una delincuente y ella estaba cooperando con todo el mundo. Y yo te digo, porque yo hablo todos los días con todos los representantes de la calle, todo el mundo está tratando de hacer sus informes, de explicar cosas en un marco que no hay arreglo. Entonces hay que permitir los descargos y terminar este proceso. Si lo terminamos mal y lo convertimos en una persecución, nos equivocamos. Porque Miguel dijo algo importante antes. Nosotros tenemos, y yo le he señalado muchas veces en tu programa, tenemos una descomposición de la estructura de gobernabilidad del país que viene desde hace mucho tiempo. Nosotros los panameños no hemos hecho los cambios, por ejemplo, constitucionales, que necesitamos hacerlo. No hemos hecho los cambios en las leyes que necesitamos hacerlas. Y en ese sentido, desde nuestra perspectiva, estamos haciendo todo eso ahora mismo. Hemos comprendido las cosas que no eran las correctas, apostamos una nueva legislación local que garantice la participación ciudadana y la transparencia y un proceso de comunicación permanente. También estamos apostando a que el gobierno central finalmente comprenda que el crecimiento económico, la corrección de esas asimetrías, esas brechas, se va a dar si desarrollamos los territorios, si desarrollamos cada corregimiento, cada distrito del país. Por Dios santo, es que no hemos entendido eso. Entonces, hoy estaba leyendo los presupuestos, todos concentrados en la ciudad de Panamá. Oye, ¿cuándo le vamos al interior? ¿Ah? Si el interior tiene unas potencialidades increíbles para desarrollar y hacer economías locales. ¿Ves? Pero tenemos que darle esa oportunidad. Yo creo que tiene que también haber articulación con los gobiernos locales. Hablábamos por lo menos fuera de cámara de la necesidad de que haya continuidad en los programas y las políticas. Si nosotros hubiésemos mantenido por lo menos al día de hoy continuidad en materia de tecnología y en materia de inglés, todas las oportunidades que han salido con inteligencia artificial, hubiese dado la oportunidad a los jóvenes panameños de tener salarios en cualquiera de las empresas internacionales, ya sea en Amazon o internacionalmente en Silicon Valley, pero no hemos tenido continuidad y los gobiernos locales tenemos esa capacidad porque tenemos centros de desarrollo comunitario, algunos tenemos el potencial por lo menos para desarrollar áreas específicas de acuerdo a su geografía. En Guandía tenemos deporte, en otros tienen turismo, pero si hay continuidad en esa política, y eso es lo que tiene que estar articulado, pero el potencial, se puede desarrollar. Pero el potencial que tengan las regiones o distritos no es garantía de mayor inversión. Es que voy, en ese sentido. Nosotros en Pedací, por ejemplo, es uno de los principales destinos turísticos, está en el plan maestro de desarrollo turístico y sin embargo pues tenemos un distrito con carencia de agua potable, con falta de infraestructura vial, porque tenemos 55 kilómetros de playa, de las cuales ni siquiera estamos desarrollando el 15%. Tenemos problemas con agua servida, que hemos denunciado por años, que con los fondos de descentralización no se puede resolver ese problema, ya que hablamos de grandes cuantías y no se ha cumplido. Entonces nosotros necesitamos fortalecer las políticas públicas en este país en materia de turismo, en materia agropecuaria, porque vengo de una región también donde se desarrolla el sector agropecuario, sin embargo, pues hemos visto que este sector no ha tenido el apoyo de las instituciones que por años han debido brindar el apoyo y hoy por hoy inclusive tenemos una crisis hídrica en la región de Azuero, precisamente porque no se ha invertido en políticas públicas que apoyen a los productores, que apoyen a ese sector agropecuario que tanto lo necesita, que es básicamente sostiene a la región de Azuero y obviamente se ha visto condenado. Y nosotros lo que no queremos, Castalia, y tú lo has dicho muy bien, que se condene la descentralización, que es ese brazo aliado de la propia comunidad, porque la verdadera centralización va a consulta ciudadana, y los ciudadanos tienen la oportunidad de que se resuelva cada uno de los problemas que hay. Que por supuesto que tiene que hacerse consulta ciudadana. Pero la descentralización es un método nada más. Lo que tenemos que hablar es de desarrollo territorial de nuestro pueblo. La descentralización es el método de transferencia de fondos del Estado central al Estado local y hay una metodología. Pero lo que tenemos que hablar ahora mismo en este país es de desarrollo de los territorios, de desarrollo de las oportunidades que hay en Chiriquí, en, por ejemplo, Coclé, en este momento
momento tiene una zona de playa, pero ni tan siquiera hemos invertido en la recolección de desechos sólidos. Tiene una capacidad cultural, tiene productos como el sombrero pintado. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Entonces, por eso es que hicimos la alianza con el Ministerio de Cultura, para ver si hacemos mercados culturales, economía de emprendimiento, creativa, para ver si podemos fortalecer zonas como, por ejemplo, la zona de Azuero en turismo. O sea, nosotros necesitamos no solamente que haya carreteras, necesitamos que haya hospitales, necesitamos que haya un buen sistema de agua potable, de energía, y así tú potencializas la región. Pero mira que yo creo que necesitamos mucha más infraestructura, pero la mayor retraso que yo he considerado que hemos tenido en casi todas las comunidades es a nivel de recursos humanos. No ha Claro, sido a por nivel supuesto, de el capital humano es y clásico. ahí hay que ver cómo los fondos de descentralización no solamente priorizan los temas de infraestructura, porque si está el talento, ¿cómo desarrollar una economía creativa cuando necesito nuevas capacidades instaladas en esas comunidades? Una nueva visión. Claro, entonces, si ya está el producto y se puede mejorar con inversión privada, atrayendo por lo menos la ley de incentivos fiscales, algunas para materia turística, ¿cómo desarrollamos el recurso humano para eso? Entonces, inclusive en la ley de descentralización hay un espacio enorme donde no le permite invertir a las personas. Yo puedo invertir en puentes, yo puedo invertir en carreteras, y cómo invierto en personas para que tengan una mejor capacitación e información, por lo menos en temas de inteligencia artificial. La Autoridad Nacional de Descentralización continúa impulsando el proceso de traslado de competencias hacia los gobiernos locales con el marco de su compromiso de fortalecer la gestión municipal. Esto es un proceso que recién se está hablando. Pero el problema no es la autoridad ni los gobiernos locales, porque todos queremos que se nos traspase. ¿Qué significa traspasar competencias? El tema es que si tú traspasas competencias, y te voy a dar un ejemplo que lo han tenido en la televisión ustedes, los animales, las mascotas. Y los albergues y todo el hubo escándalo una ley de mascotas y le dicen al municipio, oye, tú tienes que atender la mascota, pero no le pasaron ni un centavo. Yo creo que ya las competencias las tenemos todas ¿Entiendes? dentro Entonces, de los municipios. Lo que hay que trasladar es más fondos. Lo que claro, hay que definitivamente fortalecer a los municipios para que puedan atender esas competencias con los recursos necesarios. Pero hoy por hoy la gente acude a la municipalidad solicitándole la carretera, solicitándole que se mejore las aulas de clase. O sea, ya las competencias las tiene. ¿Qué hace falta? Las competencias las tenemos. La población reconoce que la única puerta que realmente puede tomar en la inmediatez es la Junta Comunal y de la Alcaldía. Porque ver a un ministro de Estado para resolver un problema en una escuela es imposible. Entonces, si podemos comprender que la primera línea de relación entre la población y el gobierno es el gobierno local. Y existe, como decía acá el honorable David, una conciencia del gobierno central que tiene que hacer alianza estratégica con el gobierno local para fines específicos, para desarrollar cosas específicas. Entonces podemos comprender. Pero esto requiere, Castalia, una cosmovisión diferente. ¿Cuál es mi punto que yo discutía con Miguel y con David al inicio? Panamá necesita construir una visión de país que queremos. No la tenemos. Todo el mundo anda por su lado. Todo el mundo anda jalando los de un lado. Entonces, si no, primero la como visión. Por ejemplo, tú quieres una casa, tú tienes que decir, yo quiero mi casa de 3 recámaras, una ventana que sea pintada de rojo. Bueno, este país, su tragedia después de la recuperación del canal es que todo el mundo jaló por sus intereses particulares y no jaló por construir un país para todos. Entonces tenemos que hacer un país para todos, con el sistema que queremos, porque aquí todo el mundo quiere vivir libre en el capitalismo, de libre mercado, todo el mundo, pero el capitalismo funciona si todo el mundo está incorporado al sistema económico. A lo largo de los años yo creo que ningún panameño se va a oponer a la independencia de gestión que deben tener nuestros municipios. Porque tristemente nosotros vivimos épocas, y lo planteaba yo esta semana en el noticiero, donde las carreteras y los hospitales y los acueductos y puentes se lograban si tu diputado estaba bien con el presidente de la República. Entonces pasamos de esa diputadocracia que nos gobernó por tanto tiempo a darle paso a una nueva figura de descentralización paralela que tristemente nos ha dejado con un sabor agridulce por los escándalos que hoy son investigados. Pero yo sí considero como ciudadana que sí es necesario que nuestros municipios y nuestros gobiernos locales tengan autonomía y que tengan independencia incluso para poder gestionar sus proyectos. Bueno, es que difícilmente un gobierno local pueda trabajar sin el apoyo del gobierno central en muchas de las áreas. Por lo menos nosotros hemos trabajado con el MOP para poder atender muchas necesidades. Por lo menos en los casos del IDAN, que ha tenido necesidades, también nosotros hemos apoyado al IDAN dándole reparaciones de algunas válvulas que hacen falta. Hemos atendido con alquileres de retro, alquileres para poder atender
atender y solucionar problemas. Entonces es de la mano y mano. Muchas veces las juntas comunales tienen capacidades instaladas con retro, volquete, con manlift, con instrumentos. Las de Panamá. Bueno, pero que al momento de hacer reparaciones y construcciones también Claro. se requiere. Sí. Entonces sí tiene que haber Claro. una alianza, pero que eso no sea en perjuicio o no de acuerdo a una afinidad política. Por ejemplo, yo tengo buenos ejemplos de trabajo en equipo. Claro. Nosotros eliminamos una obstrucción completa en San Cristóbal, que había una comunidad que se inundaba por años, pero todos tuvimos que poner la mano y poner un esfuerzo de alguna manera, todos. Sin eso no se hubiese logrado, que se hizo en conjunto con el Sí. Ministerio de Gobierno, pero esas son otros tipos de alianzas, son alianzas a través de programas que ojalá se le den continuidad. Por lo menos el programa de libertad, yo creo que eso es una alianza para los gobiernos locales, para el Ministerio, de poder atender la reparación igual con los municipios, pero si eso no se le da continuidad, Sí. no se logra desarrollar. Pero hay que eliminar la campaña política, hay que ponerle reglas. El problema es que aquí hay 5 años de campaña política. Entonces tú tienes que decir, oye, ahora vamos a trabajar por el país. Faltan 6 meses para la elección, bueno, ahora comienza la política. Pero todo el mundo quiere hacer esto, entonces se descoordina, porque ponen un funcionario que también está pensando ser alcalde y entonces trabaja Sí. contra el alcalde. O viene un diputado y si hay un alcalde que se está distinguiendo, quiere acabarlo porque el alcalde se está distinguiendo. Entonces, esas reglas también hay que cambiarlas, Sí. que son las reglas de conducta ética y moral de la política en Panamá, donde tú estás arriba, le das manduca a todo el mundo y todo el mundo quiere darte manduca a ti. Eso no puede ser. O sea, aquí el gobierno gana y es el gobierno que ganó y tenemos que Sí. respetarlo y andar. Pero los demás que ganaron también, porque también un alcalde y un representante Sí. fueron a elecciones. Le regalo 1 minuto a cada uno para escuchar sus conclusiones de lo que debe pasar, independientemente del resultado de esas investigaciones, qué debe pasar con la descentralización y los fondos que deben recibir. Tienen la que estar Junta. mejor reglamentados, tiene que existir la posibilidad de atender emergencias y los fondos de centralización se tienen que entender como una forma de participación ciudadana donde las consultas públicas y las comunidades tienen prioridades. De mi parte yo considero que adecuaciones en los sistemas informáticos, ley de protección de datos, ley de protección para lograr que las transiciones no se borre información, tienen que ser garantizadas para las próximas gestiones y que nos dan muchos aprendizajes. Entonces de esa parte, en Juan Díaz siempre las puertas abiertas para trabajar. Miguel. Bueno, tenemos que seguir trabajando en capacitar al gobierno local, fortalecerlo definitivamente. Tenemos actualmente una ley en la Asamblea, la cual pues ha recogido toda esa gran necesidad desde la sociedad civil a las autoridades locales, alcaldes, representantes, para que de esta forma pues se garantice la transparencia que tanto exige el país, que tan necesaria es dentro de nosotros los servidores públicos que estamos administrando el recurso de todos para que de esta forma volver a recuperar la credibilidad ciudadana y que tenga el ciudadano esa respuesta real que necesita en cada una de las problemáticas que afectan ese crecimiento, desarrollo y oportunidades a nuestros pueblos. Don Dicky, termino con usted. Si nosotros queremos dejar de ser un país rico, lleno de pobres, tenemos que desarrollar los territorios y las regiones. Tenemos que respetar las demandas de nuestros ciudadanos, ¿ves? Y dejar que la política y la politiquería esté por arriba de las necesidades de desarrollo de nuestro país, que están en este momento cuando usted cruza el puente de las Américas y cruza desde Río Abajo para allá, se refleja en que un país que ha crecido casi 20 años a tasas de las mejores del planeta Tierra, tiene el 25% de su población pobre. Para cambiar eso, hay que cambiar la forma de la distribución de los recursos del Estado para el desarrollo. Me quedo con ese mensaje y le agradezco a los tres haber participado en este bloque, en este segundo. De verdad que hay mucho que reflexionar. Hay cosas que salvar y creo que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas mejor. Porque como me encantó eso de que hay que dejar de ser un país rico con gente pobre. Voy a la pausa, agradecida con mis invitados. Al regresar hay una propuesta de extender el año escolar. Son organismos internacionales que lo están sugiriendo como mecanismo para recuperar esos 82 días que se perdieron durante el paro. ¿Qué tan viable es? ¿De qué otras herramientas tiene que ser acompañado para recuperar el conocimiento, más que los días perdidos de clase? Lo vamos a analizar con nuestros invitados luego de la pausa. Sigue con nosotros aquí en Radar.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Radar y vamos a seguir hablando de educación y es que recientemente expertos de la UNESCO y de la UNICEF recomendaron al Ministerio de Educación extender el año escolar como un mecanismo para recuperar los más de 80 días perdidos durante la paralización de clases. ¿Existe garantía de la recuperación de los conocimientos? ¿Existen otras herramientas que podría aplicar el Meduca tomando en cuenta que no están convencidos de que este sea el mecanismo? Quiero presentar a nuestros invitados. Hoy me acompaña María del Pilar Subieta. Ella es directora de Innovación de Educación de PROED, de la Fundación PROED. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, bienvenida. Y Yair Velázquez, de Jóvenes Unidos por la Educación. Yair, te agradezco muchísimo que también te encuentres con nosotros aquí para hacer este análisis. Muchas gracias, Castalia. Parto por esto. ¿Qué opinan de esta recomendación que ha hecho la UNICEF en esta semana? UNICEF y UNESCO. Bueno, desde Jóvenes Unidos por la Educación queremos manifestar que si bien la propuesta del señalamiento de poder aumentar los días de clase es muy bien vista, tenemos que indicar que no solamente tiene que ver con la extensión del calendario escolar, sino con lo que sucede en la escuela, en el aula, por supuesto. Y para una extensión de ese calendario escolar debe existir una estrategia nacional, incluso una estrategia focalizada a las regiones más afectadas del país, entiéndase las comarcas, las áreas más alejadas como Chiriquí, Bocas del Toro, Darién, por supuesto, y lo que sucede, por supuesto, que te mencionaba en el entorno, en la propia aula. Sabemos que Panamá viene ya de tener grandes consecuencias en los aprendizajes, no solo producto de estos 80 días de parálisis que vivió el sistema, sino los demás de 500 días que el sistema ha estado paralizado desde el año 2020, mencionando que incluso las pruebas nacionales, como la prueba nacional Crecer, la prueba ERCE, tanto pospandemia como ERCE 2019 y la prueba PISA señalaban que los estudiantes no estaban logrando las competencias y ya existía un desnivel en el sistema educativo. Entonces, para poder hablar de una extensión del calendario escolar, el Ministerio también tiene que enfocarse en una estrategia y, por supuesto, las escuelas en una estrategia que pueda garantizar las competencias de todos los niños, niñas y jóvenes, partiendo de entender cuál es el diagnóstico real. Y eso lo vamos a saber cuando se realice una evaluación formativa, diagnóstica al estudiante e incluso una prueba nacional de forma censal para saber dónde estamos realmente. O sea, esa prueba, varios expertos nos han dicho que es prioridad establecer en dónde estamos para poder desarrollar planes en base a esos resultados. Así es, nosotros desde Fundación PROED, bueno, apoyamos todo lo que acaba de decir Yair, pues es también nuestro sentir. Y en cuanto a las pruebas para medir dónde estamos totalmente de acuerdo en que son fundamentales, sabemos que son fundamentales. Nosotras somos una fundación que se basa mucho en la data. Todos los programas que nosotros realizamos están basados en investigación y llevan consigo sus estudios de investigación para medir dónde estamos, hacia dónde vamos y al final qué resultados obtenemos. Y esa data es la que nos permite a nosotras tomar decisiones en cuanto a qué cosas adaptar, qué camino seguir. Y también nos permite, obviamente, aplicar a los premios internacionales a los que hemos sido acreedores. Yair plantea algo que es cierto. O sea, la recuperación no depende de la extensión del calendario escolar, depende de las herramientas y los métodos que se utilicen, porque hay que garantizar la recuperación del conocimiento del estudiante que está en un colegio en la capital, al igual que la recuperación de conocimiento de un estudiante que está en el área comarcal o áreas de difícil acceso, que ya tiene su impacto por las condiciones puntuales. ¿Cómo se establecen estos mecanismos? Y sé que ustedes han llevado adelante proyectos importantes que ya han dado resultados y que pudiesen sugerir como herramientas que se pueden usar dentro de las aulas. Bueno, se hacen a base de estas investigaciones, de estas pruebas para medir dónde están los estudiantes. Luego de allí, entonces, se pasa al diseño de un programa que priorice los contenidos necesarios y del acompañamiento al docente y al estudiante para que entonces podamos recuperar algo de lo que se ha perdido. Es muy importante decir que no es tanto recalcar, que no es el tiempo o la extensión, es la calidad y la profundidad de lo que se haga, lo que realmente va a valer y va a ayudarnos a cerrar la brecha de inequidad educativa que existe en el país. Yair. Sí, y definitivamente totalmente de acuerdo.
tenemos que partir de esa evaluación para entender dónde estamos, de acuerdo a cada estudiante. Esas pruebas, puede ser una prueba nacional, incluso pruebas como diagnósticas formativas que pueda hacer el docente en el aula. Hay algo muy importante, que en esa orientación y esa estrategia nacional tenemos que reconfigurar el Ministerio de Educación completamente para poder garantizar que esté al servicio y sujeto del estudiante. Y esa estrategia va a tener que tomar en consideración incluso trabajadores sociales, psicólogos, especialistas en recuperación de aprendizaje que existen y que yo traje un ejemplo acá. Sí. Yo traje una guía de recuperación de aprendizajes del programa PRISA, que el programa PRISA es el de recuperación integral socioemocional de los aprendizajes que realizó el Ministerio de Educación en conjunto con el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina. ¿Y qué ejercicios puntuales nos puedes poner como ejemplo? Por ejemplo, Que tienen que aplicar? este programa que se desarrolló en las regiones de Nedrini, muy específicamente en las comarcas y la parte de Chiriquí y algunas escuelas en Panamá, dio muy buenos resultados. Por ejemplo, tiene el aprendizaje basado colaborativamente, tiene una de comprensión lectora, la parte socioemocional y también una que es retroalimentación formativa, es decir, parte del error que está cometiendo el estudiante. No es solamente decirle al estudiante, ok, es que no, esta parte está mala, pero sino decirle por qué está mala y partir a construir ese aprendizaje. Muy importante, no solamente utilizar este tipo de programas como PRISA, que lo desarrolló Suma, sino también enfocarnos en los derechos fundamentales del aprendizaje, que son todas aquellas competencias que los estudiantes deben saber, con qué profundidad deben saberlo y qué pueden realizar con esa competencia. Son derechos que requieren los estudiantes tener. Y toda esta estrategia, con todo este equipo multidisciplinario, también tiene que estar en conjunto con el docente. Necesitamos ofrecerle ese acompañamiento al docente. Lo conversaba con la licenciada. No es solamente que el director del centro educativo se enfoque en manejar el FESE y todo lo demás, que es un tema muy administrativo y que sabemos que es uno de los problemas estructurales del ministerio, sino que el propio director e incluso el supervisor de zona deben ser líderes pedagógicos que puedan acompañar al docente en esta recuperación de aprendizaje y en todas las herramientas que necesita el estudiante. Y es en una comunidad, o sea, en este entorno, no me puedo imaginar cómo está el entorno de nuestras comunidades educativas. La preocupación del tiempo perdido, las tensiones del dirigente que estuvo o el docente que estuvo en paro y que ahora tuvo que regresar en las circunstancias que todos, la demanda de los padres de familia y la preocupación, la tensión y el desánimo de los estudiantes que sienten que perdieron el tiempo y que no estoy seguro si voy a pasar el año o no. ¿Cómo enfrentamos eso en el aula y qué mecanismos puntuales ustedes recomiendan? Bueno, nosotras, uno de los mecanismos que recomendamos más que nada es darle acompañamiento al docente, como dice Yair, que el director, los supervisores, el MEDUCA, de acompañamiento al docente. El docente se siente muchas veces solo y carece de herramientas porque cuando damos capacitaciones puntuales de corto plazo y no damos un seguimiento, nada nos garantiza que en realidad estén aplicando esas estrategias y las estén aplicando correctamente. Aparte de eso, también los centros deben tener en estos momentos, es cuando más deben tener a los gabinetes psicopedagógicos andando. Los docentes, los niños, los padres, todos están en este momento en necesidad de apoyo socioemocional, de atención a la salud mental. Y yo creo que una vez que eso se atienda, y que podamos brindarle también a los docentes y a los estudiantes un lugar digno donde ir todos los días a estudiar, un ambiente agradable y un ambiente seguro al que llegar, vamos a poder recuperar, porque los estudiantes no van a aprender si no sienten que están bien recibidos y seguros. Cuando hay estrés, no hay aprendizaje. Ahora bien, el MEDUCA no ha dado luces de aceptar o de oficializar de que se vaya a extender el año escolar, medidas con las cuales varios expertos han dicho no es la clave para recuperar el conocimiento, pero es la recomendación que han hecho estos organismos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer en este momento? He escuchado varias propuestas, por ejemplo, dedicarle más horas, aunque oficialmente la carga horaria no ha sido variada en los últimos años, que es tema de discusión permanente. Hay algunos que están recomendando, es que dediquémosles más días en este momento a las matemáticas, a las ciencias y al español que a otras materias.
Ustedes saben más que yo de eso y no sé qué opinan de cómo, Sí. cómo se podría hacer ese ejercicio. Hay que tomar en consideración que el calendario escolar comprende 190 días. De esos 190 días, históricamente, los estudiantes no dan esos 190 días. El sistema educativo celebra el Día del Campesino, el día X, Y, Z, y eso impide que haya un aprendizaje muy, pero muy continuo de los estudiantes, e incluso cuando existen los tiempos de lluvias e inundaciones, vemos que el calendario escolar también se afecta. Incluso hay unas propuestas de hacer reconfiguraciones del calendario escolar de acuerdo a las regiones propiamente, y que eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, tenemos el calendario escolar, que eso es muy importante tomarlo en consideración. Posterior a eso, nosotros debemos enfocarnos a partir de aquí a no celebrar ningún día, para que esos días los dediquemos a esa recuperación de los aprendizajes basado en estrategias que podamos tener dentro del aula. Muy importante, la gran diferencia entre una escuela particular y una oficial es que la jornada oficial es de 4 horas y media versus la particular, que son 7 horas y media. Tenemos que comenzar entonces a dedicarle a las materias prioritarias, matemática y español. Veamos los resultados, por ejemplo, de ERCE pospandemia, donde los estudiantes estadísticamente habían mejorado más en el área de español. ¿Qué estrategias utilizamos? Por ejemplo, está el programa ATAL, Aprendamos Todos a Leer, que se utilizó en conjunto con los derechos fundamentales del aprendizaje, y que son estrategias que se pueden focalizar a poder garantizar esas competencias que necesita el estudiante. Y posterior, lo que también se va a requerir en esa reconfiguración, no solamente lo que sucede en el aula, y nos vamos ya al plano macro, Sí. las políticas públicas y lo que tanto hemos considerado en las mesas, las trayectorias escolares hasta los niveles universitarios, por ejemplo, las más de 37 políticas públicas pendientes, el tema de descentralización para garantizar que no solamente el entorno que habla la fundación pueda estar. Recordemos que la escuela es una zona segura, pero ¿qué sucede cuando la zona no es segura? No tiene agua potable, las condiciones no están aptas para los estudiantes, entonces ya entramos en otra zona donde el estudiante incluso no quiere asistir. ¿Qué otra cosa recomienda a corto plazo? Porque lo que necesitamos es resolver cómo terminamos este calendario escolar y sin duda, yo creo que ha llegado el momento de revisar lo que queremos y los cambios que con urgencia necesita el sistema. Pero en este momento, ¿qué recomendaciones ustedes dan desde la Fundación? Más que nada, acompañamiento docente en estrategias docentes efectivas, que funcionen, que promuevan el aprendizaje cooperativo en las aulas y eso, que enseñen con estrategias que cambien las estrategias que están utilizando en el momento, las traigan a este momento, a las necesidades, a la época, y que comencemos a enseñar o a buscar otras estrategias que nos ayuden a que nuestros estudiantes aprendan en el aula. No es tanto dedicarle más horas, no es tanto extender el calendario. En esa parte de no celebrar, quizás hasta pueda diferir un poco contigo, porque realmente es cambiar la estrategia pedagógica, que los docentes comiencen a enseñar de la manera en la que el cerebro necesita ¿Qué ser ejemplo nos enseñado. podría dar? Porque ustedes han capacitado por años a los docentes, han traído modelos de otros países, métodos que se pueden impartir en el aula. ¿Qué cosa puntual, algún ejemplo que nos pueda traer en la enseñanza de una materia específica? Nosotras, más que nada, es administrar el tiempo y la gestión del aula como docentes. Yo creo que si partimos de allí, ya tenemos Hay ganancia. un 75% ganado. Utilizar estrategias pedagógicas que promuevan que los estudiantes presten atención. Por ejemplo, promuevan el sentido de cooperación. Dar espacios, imaginarme, y se los voy a poner en un ejemplo puntual. Hay una teoría que se llama el sistema de cuartos o el sistema de la práctica distribuida. Si yo agarro y me imagino mi salón de clases como si fuera un pie, un pastel, ¿verdad? Yo tengo como docente que saber que ese pastel no me lo puedo comer sola. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dividirlo en 4, porque puedo dividirlo en 4 espacios. Un espacio en el que el docente tiene el tiempo para instruir. Un espacio o dar espacio para que el estudiante pueda digerir lo que el docente le acaba de decir. Dar espacios en mi aula para que los docentes puedan compartir entre ellos y discutir y validar sus respuestas y validar sus ideas y su aprendizaje, y un momento en el que el estudiante le tenga que justificar al docente lo que aprendió. Y así nos vamos, y eso es dinámico, y va sucediendo durante toda la clase. Ya con eso,
yo creo que podríamos hacer una diferencia enorme en el salón. Eso y manejo de aula. Con que sepamos que mientras le gritemos a los estudiantes, mientras no tengamos estrategias de llamar su atención, de decirles, chicos, vamos a escuchar todos con poder, que es lo que nosotras promovemos, escuchamos con los ojos, escuchamos con los oídos y la boca en pausa, mente abierta, con el corazón. Una vez que les enseñamos eso, y ellos saben que cuando está otra persona, tenemos que escucharla con poder, y que además de eso, yo como docente tengo que permitir esta dinámica en el salón, en la que los estudiantes también pueden compartir y validar lo que aprendieron, ya tengo el 75% de mi clase ganado. ¿Qué opinas, Sí, Jair? totalmente de acuerdo, y quiero agregarle algo muy importante, que ese es el manejo que nosotros hablamos del salón. Son jornadas de 35 minutos que tiene el docente para poder atacar todo lo que tiene dentro del aula. 30 niños es Eso bastante. va a depender, y 40, súmenle que hay Incluso hasta 40 y más. estudiantes. Sí. Y es uno de los desafíos que enfrenta, por supuesto, el docente. Incluso nosotros planteamos que, con base en lo que explica la especialista, pudiésemos incorporar de acuerdo a los niveles de aprendizaje. Recordemos que no todos los estudiantes están en tercer grado, hay niveles más altos y más bajos. Entonces, ¿cómo agrupar a los estudiantes de acuerdo al nivel y no el grado de lo que está requiriendo? Que eso es algo primordial para poder garantizar que la estrategia que se focalice pedagógicamente tenga ese impacto en el estudiante y en el aprendizaje. Y quisiera también plantearles algo muy importante que lo observaba hace dos semanas que estaba en Santiago de Chile y me reunía con autoridades del Ministerio de Educación de Chile. A diferencia, ellos tienen 2,5 millones más de estudiantes. La viceministra de Educación tiene los sistemas de información desde su oficina. Ella puede ver la asistencia escolar y saber si un estudiante, por ejemplo, en Atacama, en la escuela X, no ha asistido. Panamá no tiene sistemas de información y es una deuda histórica. Nosotros necesitamos saber dónde están todos los estudiantes. Y muy importante, los sistemas de información para ellos son fundamentales para la toma de decisiones y el diseño, no solamente de la asistencia escolar, sino también que históricamente, desde el año 2002, ellos tienen un proceso de evaluación a través de una prueba que se llama CINCE, y ellos han podido ver la trayectoria de cómo ha evolucionado el estudiante a lo largo de los años, y que Panamá para eso tiene una deuda histórica, como te Yo creo que es mencionaba. importante que nosotros repasemos, porque independientemente de la decisión que tome el Ministerio de Educación, el otro año tiene que haber un cambio. Usted ha hecho mucho énfasis, María del Pilar, en que es necesario la data. ¿Con qué data contamos hoy día en el Ministerio de Educación para evaluar, o nosotros tendríamos que hacer una nueva evaluación para partir de la elaboración de los planes que necesitamos en el sistema educativo? Lo que tú planteabas, la necesidad de que nosotros podamos definir calendarios escolares partiendo de eso tan simple, dependiendo de la actividad en cada región del país, que es muy distinta. ¿Por qué es tan importante esa data y a partir de cuándo nosotros deberíamos estar aplicando ya esa transformación? La data es importante porque es la que nos va a dar el norte hacia dónde nosotros necesitamos ir. ¿Con qué data cuenta el Ministerio de Educación? Realmente, con mucha pena te tengo que decir que lo desconozco. Quizás Gina Garcés te pueda hablar un poquito, la estoy exponiendo, pero ella te pueda exponer, dar un poquito más de luces sobre cuál es la data que existe en el Ministerio de Educación. Nosotras hemos tenido acceso a, por ejemplo, los resultados a los que todos hemos tenido acceso, a las pruebas ERCE, este tipo de cosas, pero realmente fuera de los boletines de los estudiantes no conozco qué data existe. Pero es muy importante porque es la que nos va a dar el norte hacia dónde tenemos que ir, dónde están los huecos, va a ayudarnos a crear comunidades de aprendizaje profesional, que es lo que nosotras promovemos, y poder hacer intercambios con otras escuelas, poder decirles, mira, en estas pruebas salimos así, en esta parte salieron más bajo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué salieron más alto? ¿Cómo podemos hacer esto? Hacer intercambios, dar seguimientos, crear una comunidad de cooperación. En este momento puedo decirte que cada escuela, y esto no vale solamente por las escuelas públicas, cada escuela es una isla. Cada escuela está haciendo lo que saben hacer, están trabajando con lo que tienen y con lo que saben,
pero no se comunican realmente entre ellos. No conozco, quizás me estoy aventurando a decir algo que no está basado en una data específica, pero por mi experiencia te puedo decir que cada escuela es una isla y cada escuela tiene sus cosas que trabajan y sus cosas que no, y ellos no comparten, no tienen espacios para compartir experiencias y para compartir también data, para intercambiar data, que es tan importante que ellos se sienten y digan, mira, mis niños de segundo grado están aquí, a ellos les está costando esto, veo que los tuyos, puedo invitar a mis maestros a que vayan a ver tu escuela. Uy, no se preocupe. A que vayan a ver tu escuela. Yo puedo decirle a tus maestros que vengan a la mía y vean y hacer coaching, peer coaching, en el que, coaching entre pares, perdón, y que todos puedan, ¿sabes? Que todo pueda avanzar de esa manera y que todos veamos un norte y vayamos todos hacia el mismo lugar. Miren, la data importante para saber dónde estamos y desde dónde tenemos que partir. Pero ¿qué otras cosas puntuales consideras, Yair, que ya a partir del otro año, del próximo año escolar, nosotros como Estado, porque no hablemos de gobierno, como Estado tenemos que aplicar? Comunidad educativa. Solamente en el tema de los sistemas de información. Panamá adolece de los sistemas de información. La última prueba nacional de forma censal que nosotros tuvimos fue en el año 2018. Nosotros no tenemos una realidad educativa de lo que pasa a un niño en Canquintú o en Darién. Solo lo que nos muestran las pruebas de forma muestral, que ha sido la prueba ERCE y por supuesto la prueba PISA, y nosotros señalábamos la importancia de realizar una prueba PISA para poder entender el nivel de competencias en un mundo globalizado, y por supuesto ERCE que viene 2025, que es fundamental entenderla, dónde estamos. Con relación a lo que me mencionábamos, ¿cuál es la parte histórica o qué debe ocurrir el próximo año? Tienen que ocurrir muchas cosas, definitivamente. Para que haya un trasfondo en el Ministerio de Educación se debe reconfigurar, como lo mencionaba al inicio, tiene que existir un proceso de descentralización. La toma de decisiones no puede suceder desde Cárdenas, tiene que ocurrir desde las propias regiones educativas, y eso existe incluso una ley que es la Ley 50 del año 2002, donde habla de un proceso de descentralización, transferencia de funciones, para que también existan los procesos de mantenimiento de lo que debe ocurrir en el centro educativo. El centro educativo debe estar apto, con agua potable, electricidad y una transformación que debe comenzar a ocurrir desde diciembre o incluso desde ya. Sí. Tener esa visión de que el centro educativo necesita una serie de cosas. Lo segundo que también tiene que ocurrir es la formación de los educadores. Acompañarlos en estrategias muy pedagógicas, puede ser a través de la estrategia que está utilizando el Ministerio de Educación de entre redes, las redes por especialidades. Que esas redes por especialidades, por ejemplo, tengan todo un acceso a materiales e incluso a expertos, no solamente nacionales e internacionales, que existen en toda América Latina y que pueden ayudar a todos los docentes a hacer esa recuperación de los aprendizajes e incluso hacer esa renovación. También el Ministerio tiene que marchar hacia una deuda eterna que tiene que ver obviamente con los sistemas de información y que va alineado a una de las metas que existe en un plan, que es el Plan Operativo Meduca Copeme, y garantizar las trayectorias escolares hasta los niveles universitarios, que esos son fundamentales. Necesitamos incluso crear la red de retención y reinserción escolar, que fue un protocolo promovido y que sé que actualmente existe un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, y utilizar todas las estrategias, incluso integrar no solamente a el estudiante, el docente, sino al padre de familia, al proceso de enseñanza-aprendizaje, al representante de la comunidad, a las organizaciones de sociedad civil, todo el apoyo necesario para garantizar que la escuela sea ese entorno de transformación que el país necesita para ver todos los problemas estructurales que tenemos, porque hay que hablar que educación es el único nivelador social por excelencia que existe. Yo quiero agradecerles a ambos haberme acompañado en este análisis. ¿Qué decisión tomará el Ministerio de Educación para recuperar este año escolar? Lo desconocemos, lo importante es que ya se han regresado a las aulas y se está haciendo el mejor de los esfuerzos. A partir del próximo año será clave, porque creo que lo que sí queda evidenciado es que necesitamos urgente una transformación en el sistema y en las herramientas que estamos utilizando hasta ahora para ese proceso de enseñanza a nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Voy a ir a la pausa y al regresar la tradicional caricatura de Hilde, que no sé en cuál de los 3 temas se habrá inspirado para esta mañana de domingo, y por supuesto comparto las conclusiones del programa.
Estamos de regreso y yo sé que ustedes en casa también esperan el momento de la caricatura. Es una caricatura que todos los domingos nos hace Hilde, refiriéndose a uno de los temas. Habitualmente yo no le pido. Él se prepara dependiendo de los temas y esta es la inspiración de Hilde de uno de los temas que abordamos la Asamblea. Más allá de la conformación de las comisiones, ¿cuál va a ser el rol de los diputados de la Asamblea? Bueno, dijeron que hay mucho individualismo, dijeron nuestros invitados aquí en Radar. Pero se inspira en un tema obligado y que, bueno, dieron su opinión por allí, pero esto que sí que ha dado vueltas y ha generado tanta controversia. Aparece un puño golpeando allí una curul. Dice, aquí solo se come chicharrón, dicen en esa curul. Pero aparece ese puño de un caballero, de un diputado, y por allá le dice, debe ser alguien que debe ser el secretario o el presidente de la Asamblea. Dice, tiene el puñetazo, el honorable Bolota. Bueno, porque es que ya no hay palabra, porque siempre se dice, tiene la palabra, señor diputado. Le toca su turno, señor diputado. No, ahora dice, tiene el puñetazo. Ahí está la inspiración. Una situación que ha dado mucho de qué hablar y que nos llevó a mucha reflexión y a solicitud de cambios, como la agresión ha reemplazado el debate de altura. Pero así están las cosas. Comparto ya las conclusiones de este programa. Más allá de los cálculos y las reglas que se aplican para la conformación de las comisiones de trabajo, las distintas bancadas y sus diputados tienen la obligación de trabajar para garantizar la independencia de este órgano del Estado, dejar de lado el individualismo que aquí lo mencionaron. Eso será clave, el rol de los diputados, den el resultado que la gente espera y que ayuden a cambiar la imagen de deterioro institucional de los últimos años. Aquí en Radar hemos hablado de descentralización y de la importancia de estos fondos para el desarrollo equitativo de los recursos a través de los gobiernos locales. Hoy se impulsan reformas a esta figura que debe incluir la eliminación de la discrecionalidad para su reparto, que llevó al despilfarro que hoy es investigado, pero también demanda mejores capacidades administrativas de los gobiernos locales. Y terminamos con educación y el desafío de recuperar las clases perdidas. Esto va más allá de la extensión del calendario escolar. Dependerá de los mecanismos y estrategias que se impartan en las aulas de clase los docentes para poder ayudar a recuperar el impacto en los estudiantes. Además, extender el calendario sin recursos adicionales, sin refuerzos psicoeducativos ni materiales adecuados podría tener un efecto contrario, agotar más al docente, saturar a los estudiantes y no lograr una recuperación real. Por eso cualquier medida debe ir acompañada de una política clara de recuperación académica, apoyo emocional y diagnóstico de los niveles, porque más días de clase no garantizan el aprendizaje a menos dentro de esas aulas haya estrategias que entiendan las necesidades de quienes más se han rezagado. Hasta aquí nuestras conclusiones y nuestro programa. Como siempre, gracias por acompañarme. Feliz domingo y nos vemos el próximo fin de semana.